Hola a todos de nuevo. Hoy estamos aquí con un nuevo episodio de Conociendo a Inversores, esta iniciativa que hemos lanzado desde ANSID con el objetivo de que cualquier emprendedor pues, pueda conocer cuáles son los principales inversores que están actuando en 2026 en el ecosistema a nivel nacional y, pues, oye, le puedan plantear su ronda de inversión, conocer su tesis de inversión y al final que haya mayores probabilidades de que hagan FIT o inversor con emprendedor. Hoy estoy con Patricia Huerta de Startup Explore. Hola Patricia, ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias por tenerme aquí. gracias a vosotros siempre. Y bueno, pues el objetivo es que conozcamos en detalle cuál es la tesis de inversión de Startup Explore, en qué proyectos invierten, en qué no, que nos cuenten novedades y repasar un poco, pues como digo, cuáles son los proyectos que andan buscando en este 2026 y entender también pues cuál es la visión de Startup Explore en los próximos años. Así que yo creo que hoy viene Patricia con muchas novedades y la idea es que podamos abordar todos estos puntos, ¿vale? Bueno, damos paso a la entrevista como tal. Ya he hecho un poco esta cabecera improvisada. Y Patricia, siempre me gusta entender quién está al otro lado. Nosotros nos conocemos desde Ujú, hace tiempo, pero bueno, para cualquier persona que nos escuche, ¿quién es Patricia Huerta? ujú. Pues mira, Patricia Huerta al final es la directora de Dealflow e Inversiones en Startup Explore, que bueno, para quien no lo sepa, es una plataforma de financiación participativa. Ahora andaremos más en eso, pero comencé mi trayectoria profesional en algo que no tiene que ver a priori con capital riesgo. Yo es que empecé en Allianz, en el departamento de ventas de Levante. Y bueno, poco a poco he ido afinando más sectores, apetitos y ahora cuento con más de 5 años de experiencia en capital riesgo. Me dedico sobre todo a las primeras etapas del embudo de ventas, tanto en la parte de captación como en la parte de análisis, cierre de leads y contratos. Y bueno, en paralelo doy clases, mentorías, charlas y como te digo, pues dirijo toda la parte del equipo de análisis y asimismo pues formo parte del nuevo equipo gestor de la nueva línea de negocio de Startup Explore, que es deuda corporativa en activos reales. Ujú. Muy bien. Ahora abordaremos esa nueva línea que es muy interesante y que creo también que puede ser una opción de financiación no dilutiva que cualquier emprendedor que esté en ronda o quiera buscar financiación para crecer puede tener cabida sobre eso. Vale, Patricia, pues muy bien explicado. Al final, como siempre digo, ¿no? Con todos los inversores con los que hablo, eh, acabamos todos más o menos aquí en este mundillo un poco de chiripa, ¿no? Oye, vengo de no sé qué sector, vengo de no sé qué tal. Pero es cierto que yo creo que quien toca este sector al final le acaba gustando, ¿no? Y se convierte un poco en fan de este sector, porque al final, bueno, pues es algo, a veces cuando me preguntan, oye, ¿esto es una moda, las startups y tal? Yo siempre digo que no, siempre habrá, en mi opinión, ¿no? Proyectos que se lancen y que busquen esa innovación. La innovación siempre estará presente. ¿Tú cómo lo ves esa parte? ¿Es una moda? No, nosotros es verdad que nacimos en 2014 en una época muy distinta a la que nos encontramos ahora, ¿no? Es decir, emprender era tabú, ¿no? Oye, mi hijo y mi hija va a ser autónomo. Entonces, eh, pero no, ha evolucionado mucho desde entonces. Nosotros es verdad que inicialmente vinimos a ser un punto de unión o un nexo, un observatorio de startups, porque formábamos parte de un batch de Plug and Play y siguen siendo socios, de hecho, pero desde 2017 en adelante llevamos invirtiendo en compañías y nos apasiona, engancha, como tú dices, ¿no? Es decir, hemos invertido en más de 100 startups, hemos levantado más de 30 millones. Desde entonces tenemos la base inversora más grande de España, que son más de 50.000 inversores, tanto retail como institucional, y con la tasa de éxito más alta de Europa, el 85%. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver a cómo era entonces y más España, pues que yo creo que siempre ha estado un poquito por detrás contra otros países europeos o por supuesto Estados Unidos o Asia. Entonces es un ecosistema mucho más maduro y consolidado que hace una década. Totalmente. Hablando de los inicios, más allá de tu inicio a nivel personal, cuéntanos cómo nació Startup Explore, porque yo sí tengo idea de cómo nació, pero bueno, Sí. quien nos escuche, que sepa cómo nació vuestro Mm. vehículo, vuestra plataforma. Sí, pues por aquel entonces no había.
un punto de oferta y demanda, no había al final nada donde yo pudiera ponerme en contacto con los diferentes agentes del ecosistema, ¿no? Entonces nosotros, como digo, formábamos parte de una hornada de Plug and Play y tuvo bastante éxito. De hecho, yo creo que una de las claves por las cuales tenemos el pool inversor más grande es porque empezamos como un agregador de información y a partir de 2017 pues empezamos a invertir en bueno, en compañías, tanto software, hardware como economía real. Estamos actualmente auditados por CNMV y ESMA y ello quiere decir que podemos tener exposición en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, al final, Startup Explorer es una PSFP, es una plataforma de financiación participativa donde hacemos rondas tanto de notas convertibles como de equity, y por otro lado emisiones de deuda en parte de private equity y como digo esto, pues es algo verdaderamente reciente, lo lanzamos el año pasado, de hecho. Ujú. Ahí es interesante ya, profundizando lo que sería la tesis de inversión, ¿no? En vuestra actividad a día de hoy. Mm, Lo que comentas en el sentido de que, bueno, entiendo que quien nos escuche más o menos habrá oído hablar de qué es esto del crowd equity y mm, demás, pero es cierto que ahora con el tema de las nuevas líneas, que podéis hacer notas convertibles, el tema de la sí, nueva línea de deuda, creo que se pone también más interesante porque se amplía el abanico, ¿no? Que por el final, sí. yo no sé tú cómo lo ves, pero yo en los últimos años el tema de ir con una nota convertible ha pasado de ser, pues a lo mejor un poco vestigial a ser Sí. un must, ¿no? En Mm, cualquier ronda que al final se hace, ¿no? Entiendo sí. que también os habéis sabido adaptarnos a necesidades de mercado y decir, oye, yo puedo entrar en la parte de equity, la parte de notas convertibles, porque al final cubrís diferentes escenarios, ¿no? Exacto. Sí, en la parte que atañe a Venture Capital, al final, como tú dices, también viene sobre todo, yo creo que de moda o de apetito, necesidades de países anglosajones, también todo el tema de la SAFE, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a Venture Capital, aportaciones hasta 700, 800, siendo la media 300 a medio millón, valoraciones 10, 12 millones, o CAP de 10 a 12 millones. Invertimos en todo, ¿no? Somos totalmente agnósticos, sí que es verdad que nuestro foco al final es software y hardware, pero invertimos en todo, desde SaaS, Marketplace, SaaS-enabled Marketplace, transaccional. Ahora en cuanto a sector nos hemos metido a Medical Device hasta clase 2B. Eh, es decir, estamos penetrando nuevos sectores donde antes no nos metíamos, entonces nos encontrarás en casi todo, ¿no? Eh, entonces, al final en Venture Capital lo tenemos muy claro, hacer un por 10 entrando en seed en 5 a 7 años. Propuestas con mucha escalabilidad, mercados crecientes por encima del PIB, equipos compatibles y vocación internacional y, por supuesto, core tecnológico. Y luego, Ujú. como comentábamos, en la parte más de private equity, que aquí ya cogemos a las más grandes de nuestro portfolio e incluso ya compañías con más tradicionales pero con flujos de caja recurrentes y predecibles son muy sujetas a titulizaciones y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Porque antes teníamos a players como Arcano, ¿no? Pero donde hace emisiones a partir de 100 millones de euros, pero no había un player que hiciera emisiones pequeñas o medianas a partir de 10 millones hasta 50 a tipos competitivos, ¿no? Es decir, pues los bonos del Estado, ya sabes, a 3 años está a 2,2, a 5 está a 2,5, las letras están a 1,5, es decir, no hay nada que esté en ese espacio. Entonces, esa fue la génesis, ese fue el motivo, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos emisiones medianas a tipos o a rentabilidades competitivas? Y de ahí es donde sale esta nueva línea, ¿no? Eh, emisiones con rentabilidades anuales brutas a partir de 11-12%, vencimientos más o menos 24 meses, más allá de que son totalmente ad hoc, y ahora estamos hablando con, sobre todo, fintech, anticipos de nómina, factoring, promotoras, constructoras, players de hidrocarburos, este tipo de cosas son muy golosas y tienen muchísimo encaje, ¿no? Ujú. Entonces, eso por un lado y por otro lado, el abanico de este tipo de productos es el que más va a crecer a corto o medio plazo. Se entiende muy bien, también en España la deuda es mucho más transversal, yo creo, y nos teníamos que posicionar.
Ujú, muy bien, muy bien. Entiendo también, sobre todo porque el público objetivo son startups, yo creo desde Presida, Serie A, cosas así, que se puede un poco también optar por cualquiera de las vías, en el sentido de que muchos al final piensan en esa ronda en equity, pero no descartan las notas convertibles, tampoco descartan la Sí. deuda. Entiendo que vosotros hacéis un poco un traje a medida en función de lo Mm, que veáis más oportuno, ¿no? Porque cuando os llega un proyecto y dice, oye, yo necesito, imagínate, 1 millón de euros. mm. Vosotros ya asignáis, ¿no? O le proponéis lo que más a priori puede tener encaje. Sí, sí, al final nosotros queremos estar en todo el ciclo, ¿no? Es decir, Mm, empezamos con notas convertibles o equity para Venture Capital y luego ya mm, todas aquellas que, porque en deuda ya no es tanto el gorro de me creo la propuesta, quiero acompañarte a largo plazo. En el gorro de mm, deuda es vas a ser capaz de cumplir con tus obligaciones para conmigo a corto o medio plazo. Estamos hablando de máximo 2 años. ¿No? La mm, liquidez y la rentabilidad tiene que ser de vuelta muy rápido. Entonces, mm. estas compañías que quieren emisiones a partir de 10 millones ya son compañías que generan flujos de caja positivos, llevan unos Correcto. 5 o 10 años en el mercado. Entonces, la idea y la gracia es, te cojo cuando eres pequeñito y te veo crecer y luego te doy Mm. deuda. Vale, perfecto. Eso es. Sobre todo para que quede claro esa distinción, esas Sí. etapas, porque que no se confundan, ¿no? Los proyectos que estén viendo este episodio. Vale, Uh -huh. me voy a la parte de equity, que es un poco la Uh -huh. más, bueno, parte de equity y notas convertibles, como queramos verlo, sobre todo esa Sí. fase early seed, hasta serie A incluso, ¿vale? Uh -huh. Cuando llega un proyecto, vosotros que sois agnósticos en cuanto a modelo de negocio, sector, etcétera, Sí. ¿qué es lo que más valoráis a la hora de ver si es invertible o no? Yo haría una distinción entre quizá pre-seed, seed, es decir, pre-market fit, product market fit, a post-product market fit, ¿no? Ya pre-series A en adelante, porque al final lo más importante es el factor humano en las etapas más primigenias de una compañía, ¿no? Y, y hacemos análisis, ¿no? A nivel psicológico, aunque sea un poco, sea muy difícil, ¿no? Ver si, bueno, pues si hay un líder, claro, si han experimentado emprendimientos previos, ¿no? Si son emprendedores en serie, si han vivido en el extranjero, cuál es su trayectoria profesional, si nosotros lo solemos llamar el business, el hipster y el teji, ¿no? Esa dupla o esos tres que para nosotros son importantes. Entonces, el factor humano para nosotros es muy importante, que sea este equipo el que lo va a llevar al por 10 y luego ya evidentemente la parte más cuantitativa a partir de preseries en adelante, pues cobra más relevancia, ¿no? Es decir, mmm, tengo unas unit economics que tienen sentido, voy a ser capaz de duplicar un modelo que ya funciona en otros países, me acompaña gente que me puede ayudar, no tengo el equipo sobredimensionado, no soy una rondera, porque por la contra yo me voy a diluir mucho en una rondera, no me interesa. ¿No? Ujú. Me muevo en un mercado que tiene sentido, que crece. Eh, sí, o sea, primero parte cualitativa, luego parte cuantitativa que se solapa con la cualitativa. Ujú. Hablemos sobre todo, por ejemplo, rondas, la típica ronda, a lo mejor seed, o yo qué sé, Mm, o pre-serie A, cosas así, de hasta, no sé, una seed, ¿vale? O una pre-seed, vale, entre seed, es que depende, claro, del modelo, del sector, pero bueno, hablemos de una sí. típica ronda de entre 500 y 700 mil euros, puede ser una ronda Ujú, así al uso, ¿vale? Una primera ronda así profesional, por así decirlo. En, en ese segmento, ¿cuál suele ser vuestro ticket? ¿Vale? Y luego vale, si buscáis también coinvertir dentro de esa ronda con otros venture capital, inversores, business angels. sí. Yo diría que en Pre-Seed Seed nuestra ronda media va en torno a 300 400 más o menos. Ujú, ¿Buscamos coinvertir? Sí, siempre coinvertimos, intentamos que sea con profesional, no hace falta que sea profesional, ujú, pero si es con alguien que pueda aportar un doble cheque en el mercado, pues nos gusta. Hemos coinvertido con Bank Inter, con todos los fondos españoles y también europeos, por ejemplo, con Plug and Play, ¿no? Evidentemente coinvertimos mucho con family offices, con industriales. O sea, es que te podría decir tantos. Hemos coinvertido ujú, con gestoras también. Entonces,
Nos gusta bastante invertir con alguien que consideramos que aporta valor y aporta algo diferente, que va a ser gestión activa, ¿no? Gestión Ujú, pasiva, pues no tanto. Pero ¿es estrictamente necesario? No. Eh, ujú. y en cuanto a criterios mínimos que antes me has preguntado, ¿no? Y que se me van ocurriendo cosas Sí. conforme estoy hablando. Al final, nuestros criterios mínimos son que la ronda tenga sentido, ¿no? Que no haya capital ocioso, porque cuando hay capital ocioso empezamos a no saber cuál va a ser el retorno de cada euro gastado, que la valoración Ujú, sea atractiva, que tenga un runway pre-ronda mínimo de 3 meses, con tal de que no te mueras por el camino, y por correcto. ronda suele ser mínimo 6 meses, ¿no? O justo para que no Ujú, sea también una bridge, ujú, y que el 66% de los promotores con equity estén a tiempo completo. Y en ujú. sí de en adelante nos suele gustar, incluso en preseries en adelante nos suele gustar que tengan los promotores mínimo un 50% del equity. Correcto. Al final, términos de mercado, básicamente, ¿no? Lo que todo el Términos de mundo mercado, busca en el mercado. Eso es. trabajar para la ¿Alguna, startup y no el socio, ¿no? exacto, alguna red flag en cuanto a, por ejemplo, Mm, máximo esta valoración pre-money o mínimo esta valoración pre-money, máximo, yo qué sé, busco mínimo esta atracción? ¿Alguna red sí, flag que tú digas, oye, mm, mira, si está esto, no entro? ya. Hablando también de software, ¿no? Porque si es medical device o si es hardware, ya las valoraciones suben porque damos por sentado que vamos a necesitar más capital, ¿no? Ujú, En España, más de 3 millones para una SID va a ser bastante difícil verla. ujú, Sí que es verdad que yo cuando he visto equipos bastante top puede justificar una prima mayor, pero normalmente está en torno a 2 3 millones. Eh, si tienes una mala gestión de capital y no tienes un rango insuficiente, eso es una red flag. Que no haya un líder claro es una red flag. Eh, que sea un autoempleo es una red flag. Que estés muy diluido es una red flag. Yo creo que a bote pronto quizás son las en ujú. las que más nos fijamos. Creo que el resto es bastante arreglable. La facturación, digamos que es, depende, ¿no? Del modelo de negocio, de la etapa, ¿no? Sí, al final nosotros lo mínimo que le pedimos a una startup para ser analizada es que tenga un MVP y que haya Ujú, hecho una mínima prospección comercial como para saber que hay un indicio de problema. Es decir, correcto. que no sea un PowerPoint, ¿no? Esta famosa frase de un PowerPoint, pero no hace Ujú, falta que esté facturando, puede ser pre-revenue. Y ujú, luego también una cosa importante, el pacto de socios, que normalmente en pre-seed, seed, a veces no ni siquiera tienen, pero también es bastante importante la parte legal y la negociación de términos para con otros inversores. ujú. Totalmente de acuerdo. Por entender un poquito más en cuanto a timings, cómo Ujú, funcionáis vosotros internamente, hay una pregunta que me gusta hacer siempre a los inversores y es, desde que te llega, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Y dice, toma, aquí tienes mi idea, que es la primera toma de contacto, por así decirlo, ujú, hasta que me decís, oye, venga, luz verde, vamos a lanzar campaña. ¿Cuánto ujú. soléis tardar aproximadamente en decir ese sí, vamos para adelante? 2 semanas. Dos Somos muy semanas. rápido. Somos muy Correcto. rápidos comparados a quizá otros, pero al final un fondo tiene sus procesos, ¿no? Ujú, Y tiene un comité cada año, o sea, cada año, perdón, cada mes o cada mes y medio, ujú. nosotros tenemos 3 semanales. Entonces es Ajá. bastante difícil, quizá que otro player un poco más pesado a nivel burocrático, pues sea más ágiles que nosotros. Nosotros 1 o 2 semanas, desde el primer contacto hasta comité, solemos tardar unos días. Ah, está muy bien. Muy Mm. ágil, eso lo agradece seguro el emprendedor. Y luego Esperemos también, que sí. entrando en toda la temática, bueno, hablamos de pacto de socios, de la importancia de que eso esté bien atado, porque directamente si no, es que no se Mm. puede avanzar en ese sentido. Hablamos Sí, también como, bueno, tú sabes, Patricia, nos conoces desde hace tiempo a Ansit, sabes que nosotros somos el CFO externo de numerosas startups, etcétera, y sí. nos gusta mucho la parte financiera, ¿no? Vosotros también le dais, quiero decir, cuando llega un proyecto, valoráis si viene bien armado, si no, si tiene sentido. Toda esa parte financiera, ¿qué opinión te Sí, merece? sumamente importante. O sea, hay que tener, más allá de cómo tenga el armado el data room, que eso indudablemente
tienes que tenerlo estandarizado para que sea escalable la búsqueda de capital y tiene que ser estético, ¿no? E informativo, pero la parte de rigor financiero, la parte más de CFO as a Service, que yo creo que es lo que tiene más consecuencias quizá a largo plazo, es sumamente importante. Es decir, no porque sea una empresa pequeña o sea capital riesgo se tiene que perder la disciplina financiera. De hecho, todo lo contrario. Es decir, al final un emprendedor o emprendedora tiene que aspirar a ser o a generar flujos de caja positivos desde cuando, en cuanto pueda, para no tener dependencias con terceros, ¿no? Y así ser capaz de tomar una decisión consciente acerca de si busco capital porque quiero, porque va a ser una palanca para acelerar mi crecimiento o porque lo necesito. Porque eso el inversor lo huele y eso te va a repercutir negativamente en cuanto a negociación de términos. Entonces, si buscas capital, que sea porque es parte de tu estrategia y no necesidad de supervivencia. Y esto solo lo consigues con rigor financiero y con ANSI, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, también es verdad que la teoría económica dice que si finalmente tomas la decisión de ser financiado con un partner como Startup Explore, tienes más tasas de supervivencia de IPOs y de crecimiento acelerado. Así que es una buena decisión, pero si la tomas, que sea porque es parte de estrategia y no pura necesidad. Ujú. Muy interesante, comparto tu comentario porque al final, bueno, no se dejan de vender expectativas, pero esas expectativas tienen que tener una solidez, tanto a nivel financiero, a nivel de MVP, a nivel legal. Por tanto, yo creo que hay, o se dice siempre, ¿no? Que hay un dicho en este sector que es ante la duda es un no. Entonces, al menos, bueno, que Exacto. cuando llegue esa oportunidad de inversión, lo mínimo es que esté bien atada de todos los ángulos. Y ya luego, bueno, que vea si tiene sentido y sobre todo que ese roadshow pues lo abra lo máximo posible y lo más rápido posible, sin duda. Vale, Uh-huh. pues claro, yo creo que no nos dejamos nada a nivel de tesis de inversión de Startup Explore, algo más que quieras destacar, no sé. Bueno, yo simplemente decir que más allá de lo que hayamos sido históricamente, yo creo que sí que quiero transmitir un mensaje de a dónde nos vemos a futuro, ¿no? Porque hemos estado Ujú. hablando de lo que hemos hecho, de cómo nacimos, la génesis, de la cartera de productos. Entonces, sí que me gustaría decir que Startup Explorer en 5 años lo vemos como uno de los principales financiadores de empresas emergentes y activos reales, con una cartera de productos diversificada para todos los apetitos y al final como una fintech que crece más que nunca. Muy bien, Y Patricia. agradecerte tu tiempo y el habernos invitado, por supuesto. Nada, a vosotros siempre. Muy interesante lo que nos has contado. Seguiremos ahí dándole caña a esas nuevas líneas de Por actividad que supuesto. tenéis. Y bueno, pues al final yo me quedo también con que, aunque sea una situación cíclica a nivel de sector, ¿no? Que no es una Mm, moda, sino esto es un sector real y que yo creo que en desde luego. España nos queda todavía mucho. Y algo que tenéis en común todos los inversores es que veis en 5 años ese potencial crecimiento, esas ganas de hacer más cosas. Y yo creo que entre Mm. todos, pues sumando piedrecita y piedrecita, vamos a conseguir que esto siga animándose en España y sobre todo financiar muchas startups que al final es la razón de ser, ¿no? De todo este sector de Venture Las Capital. compañías que crean nueva economía, ¿no? Dijeron una vez. Las únicas compañías Perfecto. que crean nueva economía. Efectivamente. Bueno, Patricia, pues mil gracias y nos vemos pronto, Vosotros. ¿vale? Un Gracias, Javi. abrazo. Chao, chao. Adiós, 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 Chao, adiós. chao.